buenos días, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio horizontal sobre los temas de actualidad para que entre todos reflexionemos y aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Esta es la intención que perseguimos con este programa. Hoy es jueves, estamos a 30 de agosto, víspera ya del último día para que finalice el octavo mes. Entremos al último cuatrimestre del año 2018. Muy agitado este año, lo que presume que será también muy agitado el próximo año. En las líderes políticas se está celebrando en el país un congreso sobre los partidos políticos, el Parlacén centroamericano, Parlamento Centroamericano y del Caribe, que dirige el licenciado Tony Raful, y entonces él ha concitado la asistencia de los grandes líderes políticos del país, incluyendo al presidente de la República. Y ahí cada líder ha expuesto criterios muy interesantes, muy elocuentes de la situación, no solo de República Dominicana, sino de América Latina con respecto a los partidos políticos. Ayer hubo dos presentaciones importantes. Primero, la del presidente Hipólito Mejía, que en un discurso bastante conciso expresó preocupaciones muy notorias sobre el sistema de la democracia, hablando de los peligros que ésta acecha. Entre esos peligros que él como que llama al pueblo y a los líderes, al liderazgo, a no... ¿Se puede oír eso? ¿Se puede subir? Bueno, él plantea que la droga hay que sacarla de la actividad política, plantea Hipólito. Plantea que el peligro de debilitación de la democracia está en el clientelismo. Las políticas públicas de un gobierno populista, clientelista, de el otro, el pasado, el traspasado, pero que le va a hacer daño al país, porque va a quitar la calidad del poder de decisión. El poder del voto es el poder más importante que tiene un ciudadano. Entonces, el clientelismo mutila la capacidad reflexiva del votante, porque ante una situación deplorable, social, económica, cultural, educativa, el clientelismo suple la voluntad de votar, pero lo conduce hacia las migajas que se pueden dar. El narcotráfico es importante en el clientelismo. El narco es importante. Y el clientelismo no es lo que se le da a los pobres también. Hay un liderazgo político que se aprovecha de las ventajas económicas que dan esas desviaciones financieras. Políticos, sí, líderes políticos y organizaciones políticas a través de esos líderes. Entonces eso hay que tener claro que es un daño peligroso. El presidente Mejía planteaba también como tema fundamental entre el clientelismo y el narcotráfico la necesidad de frenar esa corrupción a través de la cual esos antivalores se desarrollan. Por eso yo considero muy interesante de eso del presidente Hipólito Mejía. En la tarde, el presidente Mejía habló en la mañana, en la tarde habló
el presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández fue más enfático en relación al impacto que va a tener que tiene el gobierno de los Estados Unidos para América Latina. Y él habla de las medidas económicas que aparentemente, dice él, toma el presidente Trump. Gran parte de la disertación del presidente Fernández estuvo en el peligro que para él supone la política económica de Bush en esa parte. Ayer, no sé por qué el presidente Fernández se entró, pero es un tema importante. Dice que la política económica de Trump puede crear una crisis política y una crisis social. Es decir, que el presidente Fernández fue muy duro con respecto a esa política de Donald Trump. Después está ante nada más y nada menos que el secretario general de la OEA. De lo que menos se habló ahí fue del problema de Venezuela, la crisis que tienen esos países con Venezuela, etcétera, etcétera. Pero hay que ver. El presidente Fernández dice que el nacionalismo económico del presidente Donald Trump, así como la reducción de impuestos y el incremento en el gasto militar, por lo que vaticina que estas medidas están conduciendo al mundo a una crisis de futuro. Otras exposiciones se han presentado ahí, pero como el tema son los partidos políticos como interlocutores de la sociedad, está en crisis porque la gente cada vez más se desliga de los partidos cada vez tienen menos iniciativas para la comunicación cercana, creíble con el pueblo, y entonces eso está corroyendo. Hipólito dice que la corrupción emana de la forma de manejar los partidos, que hay una fuerte corrupción en el poder de los partidos. Yo no creo que emane de los partidos. La corrupción es un problema humano, un problema social. Solo que para eso se hicieron las leyes, se establecieron normas, se creó el Estado y los partidos fueron creados para canalizar los valores, las formas éticas de administrar lo de todo y tomar el poder. El fin de un partido es ser el canal del pueblo con el poder, empoderar al pueblo en el poder. Ese es el fin de un partido. No sabemos, repito, hasta dónde va a llegar eso. Vamos a seguir, creo que ayer terminaba el foro. Parece muy interesante, yo apenas pude ir, pero fue muy interesante ese espacio de discusión política entre el Estado, entre los líderes y el Parlamento centroamericano. Que hay que resaltar, señores, Antonio Raful, que le ha dado vida a ese Parlamento. O sea, los anteriores presidentes no habían tenido iniciativas. Tony ha llevado el Parlacén hasta Rusia.
lo ha llevado al Papa, le ha llevado preocupaciones a todos los países que, aún no siendo miembros de la Congregación Centroamericana y del Caribe, le ha puesto interés, y eso hay que resaltárselo a Tony Raful, porque de una manera u otra él ha encaminado ese organismo que la gente dice que no sirve para nada en esa parte. Hoy llega al país la embajadora de los Estados Unidos, y esa distinguida representante tiene una clara intención influir en algunas de las cosas que Estados Unidos quiere controlar. Va a pronunciar un discurso y cuando llegue ya parece que lo tiene grabado y lo va a llevar a todo el país. La embajadora Weinstein, ella es amiga personal, seguidora fiel de Donald Trump. O sea que ella dice que llega a las 2 de la tarde desde Miami. Ella trabaja en la Florida, y inmediatamente ahí está. Muy buena, estos muchachos están al día. Ahí está ella. Ese será el mensaje, no, ese es el Pemberton Card, una fundación de ayuda. Ella está cuando el huracán María, para traer ayuda. Bueno, entonces ella comenzó claro sobre el cuestionamiento a la política migratoria de los Estados Unidos. Vamos a esperar qué trae esta distinguida embajadora en esa parte. Es algo importante porque hacía días que no teníamos embajador, teníamos un agregado comercial que es muy poderoso en esa parte. La delincuencia sigue azotando, señores. La delincuencia sigue azotando de manera criminal. Ayer, un joven amigo, profesor, un muchacho con una amplia vocación de servicio, criado en una familia, señores, que su madre se graduó de abogado a los 71 años, Alejandrina la Antigua. Para nosotros es como muy preocupante que ocurran casos como este. El profesor Barreras, la Antigua, joven, 30 y pico, 40 años, fue agredido a puñalada para quitarle un celular, caminando alrededor del sitio donde él trabaja, un politécnico, en horas de la mañana. Está en intensivo, está en cuidados intensivos y el pronóstico es reservado por un celular que él tenía, que no es un celular, de mucha calidad. Iba a traer una foto, pero no quise presentarle esto
a los familiares en esa parte. Yo no sé qué decirle a las autoridades. No sé realmente qué decir a las autoridades. Eso fue a una cuadra del cuartel de la policía, en el barrio Simón Bolívar. A una cuadra del cuartel de la policía. Ojalá que la policía sabe quiénes son. La policía sabe quiénes son. No, lo voy a dejar ahí. Pero sabe quiénes son. Me da mucha pena ver eso. Mucha pena. Estoy en una situación que hoy tengo muchos temas y hay uno que quiero resaltarlo. Lo voy a dar en el segundo tema. Voy a decir lo siguiente: saludar a la gente de Bonao. Ayer el presidente le llevó el 911. El 911 ha venido surtiendo su efecto, ha venido cumpliendo con su cometido. Hace falta algo importante, que es el asunto de quién recibe los pacientes. Es lo único que le hace falta al 911 y quizás acudir con mayor celeridad a esos casos. Perder menos tiempo, confiar más en la gente. Se pierde mucho tiempo para cuando usted va a reportar una emergencia. Le hacen 1000 preguntas y usted pierde 5 o 10 minutos y en 5 o 10 minutos se muere una persona. Dicen ellos que porque no tienen las unidades suficientes, pero se pierde mucho tiempo. Sin embargo, esto es un gran servicio. Esto fue un invento de mi amigo Elpidio. Y yo repito, es beneficioso, es saludable que lo lleven a todo el país. Y los pueblos más concurridos, las ciudades más pobladas, que lo lleven. Este mérito hay que dárselo al servicio de emergencia de las autoridades. A mí me gusta mucho la idea de hacer como la escuela. Cada barrio debe tener un hospital. Para eso hay que invertir más que el 1.5% en salud. Pero si usted tuviera en cada barrio un hospital, un centro médico público, con todas las de la ley, como una escuela, con profesores, usted va a tener médicos. Con pizarra, butaca, usted va a tener quirófano, usted va a tener... No, quirófano no, los quirófanos los pueden dejar para un hospital de segunda, tercera, no sé cómo lo califican los médicos. Pero el de primera atención debería estar como si fuera una escuela. En cada barrio un hospital. Y que haya un médico familiar, un médico preparado para eso. Que el gobierno obligue. ¿Cuántos médicos necesitamos familiares? 5,000. Que el gobierno obligue, incline la vocación, porque el médico aquí tiene mucho que ver con el servicio. Los médicos para mí son
tienen vocación de servicio. Lo que pasa es que como no le pagan, igual que al maestro, igual que al guardia, igual que al policía, el médico pues se llena de abulia. Porque no es verdad que el médico va a estudiar para no presentar sus credenciales como médico. Entonces, pagarle a los médicos que están ahí, pero no mandar un pasante que no conoce nada de enfermedades, mandar médicos profesionales y mandar a ese hospital y tener asignados especialistas. Pero por lo menos un médico internista, en esos hospitales de barrio, que yo digo que deberían estar como si fueran escuelas, porque así la gente acude más fácil y hay una mejor atención y una mayor vigilancia. Y eso no cuesta mucho para el gobierno, para este ni para ningún gobierno, no le cuesta mucho en esa parte. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Bien, regresamos con ustedes a su periodismo y sociedad de hoy. Hay un tema de vital importancia social, de calidad de vida, de justicia social. La Ley de Seguridad Social, Ley 8701. Esa ley ha sido vapuleada, manipulada, humillada, violada 1.000.000 de veces por quienes tienen que proveer los servicios a los ciudadanos. Quienes menos defensa tienen en los órganos decisorios son los ciudadanos. El gobierno, que se supone debería estar inclinado en proteger los derechos de los ciudadanos para quien fue creada esa ley, se mantiene cada vez más neutral. Y un poder casi intocable de los negociantes, de las compañías cuyo único fin es el de ganar dinero. Cada vez es menos la calidad y la cantidad del servicio que recibe la gente, pero cada vez es mayor los gravámenes hacia los que tienen que ver con el pago de ese beneficio. Lo primero es que, por ejemplo, por decirle a usted lo pensionan del gobierno hoy y usted se queda sin seguro médico. Y si usted tiene más de 70 años, el sueldo no le da para usted contratar un servicio de seguro médico. ¿Para qué está SENASA entonces? ¿Qué dificultad tiene el gobierno para, a través de la CISARRIL, no proveer inmediatamente, automáticamente a un ciudadano que lo sacan de la producción oficial y entrarlo de una vez? Porque es la edad donde más necesita el servicio. Pero no es así. Al que pensionan hoy se queda sin la atención médica. Y usted sabe lo que significa no tener servicio médico, y menos para una persona de la tercera edad. Pero eso se queda así, nadie dice nada. Las ARS, que son el gran negocio y que parece que hay una confabulación para atenderlo, no hay manera que usted lo controle. La ley de seguridad ha sido un
beneficio como protegido para esas compañías. Ayer escuché yo al doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien fue director nacional de salud, y él describía de cómo había retrocedido el beneficio bien ganado de los ciudadanos. Por ejemplo, en las enfermedades catastróficas. Si una persona sufría un infarto, un ACV que quedaba inválido, o un ACV para atenderlo, esa persona hace un año tenía $1 millón solo para esa enfermedad. Si junto con esa enfermedad a ese señor, un ciudadano le detectaban, por ejemplo, un cáncer, entonces la ley proveía que tenía otro $1 millón para atender el cáncer, porque no es lo mismo el cáncer que el ACV. Y como es posible que a una persona le detecten 2 o 3 enfermedades que individualmente son catastróficas, y si se juntan, peor. Por ejemplo, un accidente en donde quede lesionado su sostén óseo, su columna y sus vértebras, pues esa persona, además de tener cáncer, además de haber sufrido un ACV, ese señor podría quedar inválido. Entonces la ley tenía $1 millón para esas enfermedades. ¿Qué es $1 millón para esas eventualidades? Bueno, yo diría que nada, porque se lo consume. Bueno, pues esa prerrogativa, ese derecho que tenía el ciudadano, las ARS se la ingeniaron para que el Consejo Nacional de Seguridad Social le suma todo eso en un solo $1 millón para todas esas enfermedades. En un solo $1 millón para todas esas enfermedades, cuando tenía $1 millón para cada una de ellas. Entonces ahora no, ahora es $1 millón para todas las enfermedades durante un año. Y eso es un crimen, además de una violación a un derecho fundamental y ya una conquista. Y la Constitución establece que las conquistas no pueden ser, después de logradas, no pueden ser abolidas. Eso hacen las ARS. Parecería que hay una convivencia, que hay un matrimonio entre las autoridades que tienen que ver con la CISARRIL, con el sistema de seguridad social, y los beneficiarios. ¿Por qué tiene que ganarse un 30% con el negocio de la vida de la gente? ¿Por qué? 30% tiene que ganarse esa gente, llueva, truene o vente. Y si tiene que decirle a un enfermo, no, tú no tienes médico, tú no tienes atención salud. Ellos deciden hasta el médico. O sea, todos los médicos que están graduados, amparados por el gobierno, por el Estado mediante un S4, no tienen derecho a atender a los enfermos, porque las ARS establecen qué médico que debe atender, cuando debería ser. Después que usted es médico, usted tiene derecho a atender a cualquier paciente que vaya allá. Eso pasa en cualquier país civilizado del mundo. No, aquí no. Aquí ellos dicen el médico, el cardiólogo tal, que es el cardiólogo que posiblemente conozca a este paciente, que sepa de lo que sufre ese paciente, si es una enfermedad que tiene prolongada, no te puede atender. Es el que nosotros digamos. Quizás un cardiólogo que no tiene ni el valor profesional, ni la expertise, no tiene la experiencia en eso. Pero todo eso lo aceptan las autoridades, esa votación tripartito que tiene ese sistema, donde el Estado tiene el gobierno, entiéndase, el gobierno tiene el poder, porque el gobierno inclina la balanza, son 3. Y todas esas violaciones a esas leyes están ahí, fundamentadas en reglamentos y en 20.000 barbaridades.
esa ley hay que modificarla. Pero tampoco se empantalona un legislador. Ni hay un partido de oposición con 1, con 2, con 3, con 5 que le importe la ley de seguridad social. Yo sé, hay las empresas que son banqueros, que son empresarios, no quieren ganarse en contra a esos partidos. No, esos partidos no quieren ganarse, esos sectores, y que se lleve el demonio al pueblo que debe recibir eso. No hay un movimiento sindical capaz, organizado, consciente de que esto cambie. Ahora se han inventado una desgracia. Oigan esto, eso es con lo de la salud, ahora es con las pensiones. Ahora quieren aumentar las pensiones, y que para pensionar una persona aumente hasta los 70 años, 65 años. Ya lo aumentaron. Ya lo aumentaron. Ahora quieren llevarlo hasta 65 años. Empezando con que ahora mismo una persona que tiene 50 años, si tiene que juntar 350, 400 cuotas, necesita 30 años para esas cuotas. Una persona que tiene 40 años hoy o 50 años hoy, porque aunque tenga la edad no lo pensionan si no tiene ese número de cuotas. Entonces el que tiene 40 años se pasa 20 años trabajando y llega a 60 y nunca podrá ser pensionado por esa regla que quieren poner y que parece de acuerdo la Superintendencia de Pensiones, lo que le llaman el SUPEN es. Pero usted sabe qué crimen es ese. Ya que, porque duraron 10 años para comenzar los aportes a las pensiones. Y no solo que duraron 10 años, sino que el año antepasado se tomaron como que los aportes eran muy pocos. Y le aumentaron a los cotizantes, los empleadores y a los empleados, para capitalizar más, para que el fondo tenga más fondos. Pero ese fondo tiene 600 mil millones de pesos acumulándose cada día más. Y las pensiones no se conocen todavía, que benefician a la gente que trabaja. Y repito, óigame bien, cuando comenzó eso, los que trabajaban necesitan 20 o 30 años para ser pensionados. Lo que quiere decir que cuando le llegue la pensión no tendrán tiempo para disfrutarla. Amén, que si se queda así no tendrá ningún beneficio, porque en 30 años la chilata que le van a dar no le va a dar ni para comprar chancleta, si es que vendan la chancleta en ese tiempo. Entonces, ¿para qué está el gobierno? ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué está ese Congreso? ¿Para qué están las autoridades? ¿Para qué la visión solidaria de un Estado? ¿Para qué son las leyes solidarias de un país? Díganme para qué. Amén de esto, que las autoridades conocen un problema que hay. Las distorsiones que hacen los empleadores para no beneficiar a los trabajadores y los engañan. Por ejemplo, un trabajador, mientras menos gana, menos aporta, y menos le aportan a él de parte de los empleadores. Ustedes saben que aquí hay muchos empleadores que se ponen de acuerdo con los trabajadores y en otros lo hacen a espaldas, que les simulan un sueldo bajito para aportar poco, y el trabajador no puede protestar porque lo van a cancelar.
Lo lógico es que si tú vas a variar eso, ponle un sueldo alto para que él tenga una mayor aportación, aunque tú le pagues menos. No le pagan, le registran un sueldo pequeño en la seguridad social, en la tesorería, para aportar poco, para ellos aportar poco y el trabajador poco. Y el trabajador cree, dentro de la menguidad de la pequeñez de su salario, el trabajador cree que no tiene otra alternativa, porque al que van a descontarle 800 pesos y le descuentan 500, dice, bueno, son 500, son 300 más que yo voy a cobrar, no sabiendo que eso le hace un daño enorme para su cuota final de las cotizaciones, de la pensión que le corresponde. Aparte de que las autoridades saben que hay muchos empleadores que no reportan, que le descuentan, con el dolor de que cuando el empleado va a solicitar, se da cuenta que no tiene, que no han aportado nada. ¿Cuánta gente han sido engañada? ¿Cuánta gente han sido engañada creyendo que están asegurados, creyendo que están en pensiones y no están? Pero mucha gente, y las autoridades no hacen nada de eso. Yo no sé qué puede pasar, pero ojalá que pase algo bueno. Me está diciendo que vamos a una pausa. Sí. Vamos a una pausa y volvemos entonces con la parte final. Bueno, gracias. Regresamos con ustedes en esta parte final. Mañana tengo un invitado muy especial. Mañana voy a hablar con un joven que tiene un problema personal, que traduce en un problema social. Yo quiero que ustedes no se pierdan esa entrevista, porque tiene que ver mucho con los casos que se dan a diario. Alguien ha roto eso. Sí, no se pierdan la entrevista de mañana con este joven que está luchando contra el viento, contra las nubes, por la esperanza. Y agradecer a todos los que nos han sintonizado hoy, mi hermano Ismael Cruz, mi hermano Jim Benjamín desde Nueva York, Pedro Richardson, mi hija Leticia, Giovanna Leticia, Keila, Carmen Matos, y están todos en sintonía. Se les agradece mucho que ustedes pierdan su tiempo viéndome a mí. Para mí es un honor a eso. Así que Ismael, gracias por tu atención. Me preocupa una noticia que sale hoy en los medios sobre la transformación del Domingo Sabio, transportando las familias de la Ciénaga, comenzando por ahí. La Ciénaga es un barrio donde no debería vivir gente, porque eso es la orilla del río, eso es un fangal, eso es una transmisión de enfermedad enorme. Sin embargo, ahí viven 10.000, no sé cuántas, 5.000, muchas familias. Muchas de ellas tienen sus pisos de madera sobre bloc, porque el agua del río entra. Y usted ve los niños caminando en ese lodazal, jugando en ese lodazal, que da pena. Sí, es un barrio donde no debería existir viviendas, donde el Estado debería hacer lo que sea, para resolver ese problema. Aquí hay demasiado territorio, demasiado tierra. El gobierno dispuso un programa que dijo que parecía a la barquita, pero ahora me doy cuenta que no. Han convencido a los moradores, eso es lo que me preocupa y me apena, para que acepten dinero y que cada vivienda por ahí, cada persona por ahí salga con el dinero a buscar dónde vivir, cuando era una gran oportunidad del Estado proveer de vivienda propia a cada familia de esos.
Pero una enorme oportunidad del Estado, reducir la pobreza de esas 10.000 familias. Como hizo en La Barquita, todo el mundo le ha premiado el gesto, la acción de La Barquita. Pero no dijimos que era igual. ¿Usted cree que es verdad que esa gente cuando tenga ese dinero va a salir a comprar una casa? ¿A quién se la va a comprar? ¿Cuánto le van a dar? Esa gente sin ninguna cultura de administrar recursos. Esa gente que coge el dinero y a veces lo va a hacer 1000 cosas. Entonces ese va a ser un problema social que el gobierno va a arrastrar, va a trasladar cuando tuvo la gran oportunidad de cambiar la vida de tantas familias. Usted me dirá, bueno, al que le dan 300.000 pesos por una casita que vale 30. No, no puede, el Estado no puede ver eso por valor material, sino lo que significa esa familia para la sociedad, para el Estado. 5 muchachos que pudieran ser mañana apoyados por el Estado, 5 entes productivos, 5 profesionales, 5 ciudadanos. Pero con esa pobreza no es verdad que podrán hacerlo. Y ahora con ese problema vamos a ver dónde va a conseguir cada familia de esa un alquiler. Quien le vende una casa. Construir una casa. Cuando para el Estado hubiese sido fácil buscar un terreno en cualquier lugar de la capital o de cercano y hasta aprovechar y extender los tentáculos de sus programas ambiciosos de transporte, de escuela, de medicina. Pero cambiar. En la Ciénaga la gente se muere día a día. La gente no se da cuenta que se está muriendo. En la Ciénaga de Santo Domingo, de la orilla del río Sama, la gente no sabe que vive. Es una pobreza extrema. Yo pienso que es uno de los barrios más pobres del país. Y cuidado. Pero oiga esto ahora. Ahora de que llegaron a un acuerdo para darle de que entre 300 y 2 millones o 2 millones y medio de personas. Repito, ¿a quién le van a dar 2 millones? A 3 casas que hay ahí. La fábrica de salchichón. Más nadie le van a dar 2 millones de pesos. Porque le están dando 400 pesos, 15.000 pesos a uno. Entonces yo pienso como que el gobierno perdió un chance enorme. Además se desnuda, presidente Medina. Usted en esa barquita se ganó la gloria. Y usted con la mejoría en muchos casos se ganó bien la gloria. Yo no creo que usted, aunque crea que lo está haciendo bien. Por eso que yo no creo cuando los empresarios manejan con el interés comercial. Me parece, ojalá que no sea así, que eso se lo dieron. Que eso se lo dieron a un empresario como una iguala. Aquí dice el periódico que se transaron y que abolieron la consigna de casa para casa. Y que van, dice aquí, las entidades cambiaron, las organizaciones cambiaron su postura de antes, que era casa para cada propietario inquilino negocie con las autoridades el valor de su propiedad, pero advirtieron que se mantendrán vigilantes para que se haga un pago justo. ¿Qué pago justo tú me vas a decir a mí con eso? ¿Qué fue? ¿Ya se no fue el tiempo? Sí. ¿Ya? Bueno, si yo no voy a robar un minuto, este canal, un minuto yo no voy a robar. Pero me preocupa, voy a hablar con los muchachos de la Ciénaga para ver si pueden venir y me explican eso.
Nos vemos mañana, ya le dije, con la importantísima entrevista que vamos a realizar sobre este joven que lucha incansablemente porque se le reconozca su existencia y su origen. Mañana nos veremos.